participantes en esta reunión. Gracias por ese tiempo pues que dedicamos a nuestro Señor, y sabemos que en medio de todo pues es necesario para nosotras. Es reconfortante poder animarnos con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidas, hermanas, porque yo sé que tienen ese gozo, ese sentir en querer escuchar, en querer aprender, reforzar lo que ya sabemos, otros conocer de la palabra del Señor. También recordar pues lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Oremos, mis hermanas, sean todas bienvenidas. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante tu presencia, oh mi Dios, primeramente pidiendo perdón por todas nuestras faltas delante de ti, oh mi Dios, y es necesario que nosotros te confesemos cada una de ellas. Sana nuestra mente, nuestro cuerpo, Señor, si alguien está enfermo, Señor, pero que también usted le pueda dar ánimo para poder escuchar tu voz. Y también, Señor, cualquier cosa que estorbe nuestra mente, en este momento, Señor, usted lo quite y el Espíritu Santo sea en estos momentos dirigiéndonos, Señor, por tu palabra, porque es tu palabra que es verdad, es viva y es eficaz. Oh Padre, entregamos este tiempo en tus manos y que nos podamos gozar en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos, te glorificamos, mi Dios. Amén. Bien, hoy me ha tocado el tema, pues, la honestidad, siguiendo con los estudios de En busca de Dios. Cuando leí este tema o el libro específicamente al cual estamos dirigiendo estos estudios, allí dice En busca de Dios, y me hacía reflexionar que no somos nosotras las que hemos buscado a Dios, sino es Él el que nos ha buscado a nosotros, nos ha encontrado y nos ha hecho parte de su reino, nos ha escogido pues ya de antemano, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos había escogido a nosotras. Y allí pues recordando el versículo que se refiere más que nada al tema en sí, es Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, tenemos y debemos que confesarlo, y nos debemos apartar de él, buscar al Señor, entonces nosotros alcanzaremos misericordia de parte de él. La honestidad es el primer paso, esa libertad que nosotros buscamos o el mundo quiere, esa libertad que solamente el Señor Jesucristo nos da. Pero ¿cómo nosotros podemos obtenerla? Pues enfrentándonos, derribando esos muros, ese muro que es el que nos aparta del Señor, aunque por nuestra naturaleza, ¿verdad? No somos sinceras, no somos dadas a ser honestas. Entonces, por el temor, porque al no ser honestas, nosotros tenemos miedo, y ese miedo lo produce el tener que dar a conocer lo que soy yo realmente como una buena cristiana, como quien ha conocido al Señor y proclama al Señor Jesucristo. Entonces, al no ser honesta por muchas razones a diario que cometemos, entonces me produce vergüenza. También, al ser honesta, desnuda mi alma, y no solamente mi alma, porque esto es lo que quiere el Señor que yo haga, me quiere libertar. Entonces, al ser honesta, también yo voy a ser transparente delante de Dios, delante de los demás,
y así solo lograré dejar que la palabra sea la que me confronte, que el Espíritu Santo sea el que me confronte a mí, el que me toque mi parte más sensible, que es mi espíritu, el que me va a revelar, el que me va a inquietar, el que me va a estar allí, ¿verdad? Martillando lo que no es correcto, lo que no agrada al Señor. ¿Y por qué debemos enfrentarlo? Porque nosotros tenemos un corazón corrupto delante del Señor. Nosotros hablamos de corrupción, los gobiernos quizás toman potestad sobre los bienes del Estado, personas se enriquecen deliberadamente y no hay, pero no nos enfocamos que nosotros tenemos un corazón corrupto delante del Señor, y que necesitamos limpiarlo, como dice allá en Jeremías, ¿verdad? 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pues sabemos que el Señor sí lo conoce. Delante de los demás, delante de las personas con quienes convivimos a diario, nos ven físicamente nuestro rostro, pero el corazón lo conoce el Señor. Y la palabra de Dios saca aquello que no sabíamos ni siquiera que estaba allí. No puedo decir o no puedo decirle, hermana, usted está haciendo tal cosa, ¿no? Porque eso yo no lo conozco, lo conoce el corazón, perdón, lo conoce el Señor. Y esto, Él nos lleva a limpiar todo aquello que no le agrada. Y después Él nos produce gozo y nos produce paz. Allá conocemos, ¿verdad? Todas las que hemos creído en el Señor Jesucristo. Un versículo clave que nos lleva es Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También allí, al confesar mis pecados y perdonar a otros, me trae restauración, libertad y sanación, tanto del alma, del espíritu y también quizás de nuestro rostro, nuestro semblante, ¿verdad? Entonces, allá recordando en Lucas 5:8, cuando Simón, en esa pesca que hubo, esa pesca milagrosa, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, ve a Simón Pedro y le dice, tira las redes. Y él le cuestiona a nuestro Señor. Él le cuestiona, Señor, tú sabes que nosotros hemos estado toda la noche allá pescando dentro del mar, fatigados, con sueño, con hambre, estamos cansados. Y tú sabes que nosotros somos hombres expertos en ir a pescar. Nosotros nos dedicamos todo el tiempo a esto. Y tú me vienes a decir ahora, ve y tira la red. Y es algo que él dudó quién era Jesús. Pero al obedecerle el mandato que Jesús le dijo, ve y tira la red. Pero él llamó a todos los demás que estaban con él y fueron, y después no podían siquiera, ni la barca, ni nada, todo estaba lleno, las redes, cuando cuando él miró ese milagro, porque el Señor lo dijo. Pero viendo esto, Simón Pedro dice que cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y asimismo hoy nosotros podemos decir, Señor, yo soy ¿qué? Indigna. ¿Por qué? Porque reconozco que delante del Señor nosotros somos pecados y su Hijo Jesucristo murió para salvarnos, para limpiarnos.
pero nosotros muchas veces deliberadamente nos olvidamos y pecamos. Y nos olvidamos de que el Señor Jesús vino a morir por nosotros. Jesús te dice hoy, sí quiero perdonarte y que seas limpia y renovada y que des testimonio de quién es el verdadero Dios, a quien nosotros hemos creído. Dios conoce todo de nosotros. Quiere que se lo manifestemos, que recordemos que la enfermedad del alma es el pecado y que muchas veces nosotros no lo sentimos así, porque son cosas pequeñas que quizás estamos idolatrando, estamos dando el primer lugar al Señor, pero decimos, eso no es pecado, eso no creo que sea algo que no le guste al Señor. Por ejemplo, nosotros dedicamos más tiempo a los quehaceres del hogar, a cómo se ve nuestra casa. Claro que nada de eso es para nosotros no es malo, sino lo malo es dedicar más tiempo a eso, a lo que quita el lugar del Señor para dar lugar a afanarnos. Entonces, Él quiere que nosotros le digamos, que reconozcamos que somos infieles delante de Él, que pecamos todos los días delante de Él, pero que también Él quiere que se lo manifestemos. Para Jesús, en aquel tiempo, muchas veces, si leemos todos los evangelios, la palabra que el Señor usaba a aquellas personas necesitadas era más fácil, y también cuando Él confrontaba a los fariseos, a los doctores de la ley y todos aquellos que querían refutar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Él decía, ¿qué es mejor decir? ¿Que tus pecados te son perdonados o que eres libre de tu enfermedad o que quiero sanarte? Entonces, después que Él decía, tus pecados te son perdonados, venía la transformación completa de aquellas personas que eran restauradas por el Señor, que muchas veces su sanidad, pero también había sanidad del alma, había sanidad física. En este caso, nosotros, el Señor también nos dice, ¿quién entrará en el reino de los cielos? Cuando tenemos el limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Eso está en el Salmo 24:4. En el Salmo 15:2 también, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ser honesto, ser sincero, ser íntegro delante del Señor, que tenemos un corazón dispuesto a servirle. Entonces, esas son las virtudes o es el privilegio que nosotros tenemos como seres humanos al entrar al reino de los cielos. Puedo mencionar quién es una persona sincera. Dice, de corazón puro, de conciencia limpia, sin encubrimiento, libre de marcas y culpas. Esa es una persona sincera, aunque nosotras, alguna de nosotras en este momento, estemos encubriendo cosas que no agradan al Señor. El que tiene marcas, y en el mensaje, en la enseñanza anterior, cuántas marcas han quedado en nuestra alma o en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, que nosotros esto no podemos borrar y que viene a nuestra mente, pero solamente el que los hace recordar es el enemigo. Él es el que nos hace recordar cuando tenemos marcas que no podemos sanar, que no podemos restaurar, porque no nos hemos perdonado a nosotras mismas. Y por ende, también un corazón puro, un corazón que está dispuesto
a servir al Señor en todo, a buscarle cada día. Entonces una persona que es deshonesta es culpable. Y creo que en un tiempo todas éramos culpables. Éramos hipócritas al creer que estábamos haciendo lo correcto, o sea, para mi parecer, pero ante los demás también era una acción que me llevaba a hacer que no era la correcta. Aquí me llama mucho la atención que nosotros somos actrices, actores de una vida que llevamos o que llevábamos o que podemos llevar y que nadie conoce. Y una vez también pensaba cómo nosotros, o más bien la palabra de Dios nos insta a nosotros que debemos ser en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la congregación, a donde vayamos. Debemos ser realmente una sola persona. No podemos estar estados de ánimos cambiantes donde en un lugar me comporto de otra forma. Y eso aquí me llamó la atención que dice que somos actores. Es o pretende ser lo que no es cuando actuamos. Remendamos todo para que nadie lo descubra. Y que el Señor nos perdone, que el Señor nos perdone a nosotras por esta actitud que tomamos muchas veces. Me lleva también a hablar sobre quién era Jacob y quién era David. Aunque dentro de la palabra del Señor podemos encontrar muchos otros ejemplos. Y en Génesis 27, 18 podemos hablar de quién era Jacob. Jacob se presenta ante su padre y éste le pregunta, ¿quién eres, hijo mío? La que no ha podido leer o le animo a leer este capítulo donde habla de la vida de Jacob y Esaú, cómo él le usurpó su lugar. Entonces por eso se le conoce como el engañador, el manipulador, el mentiroso, el usurpador, el que le quitó la primogenitura a su hermano. Y este era el que pelea con Dios también. Y desde el vientre era un hombre manipulador. Ellos eran gemelos, estaban allá y dentro del vientre de su madre ya estaba ahí con ese tejemeneje, como se dice. Engañó a su padre, a su hermano, a su suegro, a su esposo, a él mismo, y también engañó a Dios. En el versículo, en el Génesis 32, el capítulo 32, luego él se tiene que confrontar con el ángel del Señor. Envió allá que Jacob lucha con el ángel en Peniel, y vemos cómo el varón le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y dice la palabra del Señor, o lo podemos contar, lo podemos enfocar de esta manera, que por primera vez él responde que se llama Jacob. Primera vez, y allí también lo menciona cómo él luchó con el ángel y él le ganó al ángel, pero era porque era un hombre astuto y él pudo vencer al Señor. Y desde ese momento entonces se le dio el nombre a ese lugar Peniel, donde él peleó con Jacob, el ángel, y le venció. Allí en Génesis, en el capítulo 32, del 24 al 30, encontramos esa historia. Luego, acá con
también podemos ver que ese nombre, el nombre de Jacob significa el que engaña. Nadie nos enseña, hermanas, a fingir o engañar. Nadie nos enseña. Porque allá en el Génesis, en el capítulo 3, el versículo 7 y 9, cuando Adán y Eva pecaron, vino de manera natural el esconderse ante la presencia del Señor. Y nosotros buscamos escondernos, buscamos tapar lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Y ellos corrieron y se encubrieron, se taparon, porque habían pecado al escuchar la voz de Dios. ¿Qué hacemos nosotros hoy en día cuando escuchamos la voz del Señor? Cuando el Espíritu Santo está allí diciendo, no estamos bien, no estás haciendo bien. Y es difícil escuchar la voz del Señor. Porque en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y lastimosamente esa es nuestra descendencia. Es nuestro actuar. Dios nos guarde, Dios nos libre y también seamos prudentes al escuchar la voz del Señor. Hoy también le puedo mencionar en el capítulo 13 de Lucas, cuando Jesús vio a esa mujer encorvada, cuando él solamente pudo pronunciar su nombre, y ella te llama hoy a ti, y me llama a mí también. Él quiere que nosotros seamos libres. En aquel entonces esa mujer necesitaba ser libre de su enfermedad. Tenía ya 18 años de estar convaleciente de su enfermedad, estaba encorvada. Y leyendo un poco, ella estaba ya casi con su rostro en el suelo de lo encorvada. Y entonces dice que era una enfermedad donde su columna no tenía, los huesos estaban, no tenía flexibilidad allí, los músculos. Por tal razón, yo recuerdo que mi abuelo a sus 94 años, él estaba bien encorvado, pero cuando él podía, él se enderezaba. Y yo creo que muchos de nosotros hemos podido ver ancianos o personas bastante mayores, cómo ellos andan encorvados. Y yo me pregunto, ¿será que no sienten dolor? Pero sí, esa es una enfermedad de los huesos, el cual le produce dolor y no pueden estirarse. Y esta mujer solamente el Señor le dijo, él la llamó por su nombre. Yo me imagino ver el rostro de esa mujer contenta, alegre, al saber que el Señor la había libertado de largos años. Nosotras, ¿cuántos años tenemos de ser cristianas? ¿Cuántos años tenemos de ser transformadas por el Señor? Y aún así nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a fallarle al Señor. También puedo hablarles de David. Allá en Segunda de Samuel conocemos, ¿verdad?, la historia de David, que a pesar de su pecado, él fue el hombre conforme al corazón de Dios. David pasó de ser un joven, un pastor de ovejas, a ser el líder del pueblo de Israel, del pueblo del Señor. Pero hubo un momento que aún conociendo quién era el Señor, lo que había hecho, a lo que también le había encargado, rechazó la ley de Dios y cometió el más abominable pecado que puede cometer el ser humano, que es el adulterio. Él pudo haber evitado el daño que causaría y sus graves consecuencias que debió
que después conocemos lo que le sucedió. Escogió encubrir y negar su pecado. Mintió a su reino, mintió a Betsabé con respecto a su esposo, porque también sabemos que él mandó, no solamente tomó a su esposa, sino que también mandó a matar a su esposo para que nadie se diera cuenta. Engañó a los guardias, ¿por qué? Porque él dio orden a que él fuera, a que el esposo de Betsabé fuera allá a la batalla, enfrente. Y solamente el corazón del rey David sabía las intenciones. Era eliminar a Urias, a su pueblo y a sí mismo. Se engañó a sí mismo porque cuando mentimos nos engañamos a nosotros más que nadie. Y engañamos y él engañó a Dios también. Dice que él guardó silencio. Después allá en el Salmo 51 vemos, en el Salmo 51 vemos, le podemos leer allí el arrepentimiento de él, porque él cuando guardó silencio casi por 1 año y medio, él estaba angustiado, se había deteriorado espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Él no podía con esa carga que él llevaba. Todos nosotras somos vulnerables y pecadoras delante del Señor. En el Salmo 32:5, en el Salmo 32:5 dice la palabra del Señor: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y allí abajo dice Sela, en ese versículo. Y puedo entender allí, pare, mire y escuche. Cuando el Señor hoy te dice, detente, ¿qué estás haciendo? Detente, ¿a dónde te diriges? Mira por dónde estás, por dónde vas, a dónde vas a ir. Y escucha. ¿Escucha quién? Escuchemos la voz de Dios, que Él nos está hablando hoy. Finalmente David dejó su orgullo al confesar su pecado. Aunque él lo tuvo que confrontar el profeta que fue allá y le dijo también lo que él había hecho, porque él por muchos años, por mucho tiempo lo había ocultado. Luego le fue devuelto el gozo, la libertad y la relación con el Señor. Y qué maravilloso es el Señor, porque Él nos perdona, Él nos escucha y Él quiere que tengamos esa relación con Él. Necesitamos tener un corazón avivado. Y para que eso se dé, un avivamiento personal comienza cuando el avivamiento del creyente afronta su pecado con honestidad, aunque dolorosa. Solo la honestidad con Dios y con los demás capacitará al cristiano para caminar en pureza y en poder. Eso lo escribió Jim Elliot. Como recordamos, también el hecho de ciego de Jericó que recibe la vista. Esta es una cita larga. Pueden, si desean, más tarde pueden buscarla. En Lucas 18, 35 al 45, aunque era algo irónico o algo que tú dices, pero si es el Señor Jesús el que conoce todo, ¿cómo le va a preguntar
En Lucas 18, del 35 al 45, el Señor le pregunta a él, al ciego de Jericó, y le pregunta, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y eso mismo no lo dice hoy, porque la palabra del Señor no pasa, ella permanece. Y hoy él también te dice. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo si él sabía que él era ciego? Él le va a preguntar, ¿qué tú quieres que haga? Porque él decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso es lo que nosotros hoy también podemos decir. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, pues, le escuchó, y todas aquellas personas que iban allí, pues no querían, se enojaban con como que este señor que está, quizás su aspecto físico también, todo andrajoso y todo, porque él pedía en la calle, pedía para poder quizás suplir sus necesidades, y aparte con ese impedimento físico no podía lograr muchas cosas por sí solo. Por lo tanto, él le dijo, ten misericordia de mí. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dice, que recobre la vista. Él dice que debo ser honesta con Dios. Yo debo decirle específicamente, claro que él necesitaba recobrar la vista, y él le dijo, Señor, yo quiero recibir la vista, yo quiero ver. Y él daba gloria al Señor por eso. Él quiere que nosotros le digamos específicamente en qué estamos fallando. ¿Cuáles son mis necesidades? Él quiere que yo le diga cuáles son mis debilidades. Y al confesar mi pecado, reconozco mi culpa también. Y me pongo a cuentas con Dios. Recordar el ministerio del Señor, pues también, para la cual Él fue enviado, está en Primera de Juan 1, 5 al 9. Allí podemos también en todo lo que es los evangelios, cuál fue la misión de nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra. Por lo tanto, él tenía que cumplir, y más, como se lo mencioné anterior, él vino a sanar y a salvar, a buscar a todos los perdidos. Y gloria a Dios por eso, porque el Señor nos encontró a nosotros. Él vino a buscarme a mí. Y ahora lo que me corresponde es que yo pueda llevar ese mismo mensaje al cual vino Jesucristo a otras personas. Y yo me gozo porque todos los jueves nosotros podemos tener estos estudios, podemos instruirnos, podemos alimentarnos y podemos orar también en los grupos que hay de cada congregación. Qué hermoso es saber a quién nosotros podemos recurrir primero, claro, al Señor, y luego sabemos que hay hermanos que oran, y nosotros buscamos a esas personas para que nos ayuden a orar, para que unánime clamemos al Señor. Y yo me gozo al tener este privilegio de exponer la palabra del Señor. Y yo digo, Señor, tú sabes que yo no soy digna de... Disculpen, hermanas. Yo no soy digna de llevar la palabra del Señor, pero el Señor me manda a mí. Él me manda a mí de que yo debo llevar la palabra del Señor a otros. Y también me gozo porque todo este tiempo he podido tener esa relación con el Señor, de buscar su rostro, de buscar su palabra, de
investigar porque es que nosotros no lo sabemos todo. Y una cosa nos lleva a la otra. Un pasaje nos lleva a comparar a otro pasaje y eso nos llena a nosotros de sabiduría y de conocimiento del Señor. Y Él lo dejó todo tan ordenado y lo llevó para que nosotros podamos comprender quién es Él. Y a esto de llevar el conocimiento a otros es un privilegio que el Señor nos ha dotado a cada una de ustedes, hermanas, porque yo siempre manifiesto que no lo sé todo, no, apenas estoy aprendiendo y el Señor me está usando. Y el Señor también las puede usar a cada una de ustedes, porque nosotros no hay nadie que no sea capaz de hacer el trabajo por el cual el Señor nos tiene aquí en la tierra. Nosotros somos pasajeras y peregrinas, sí, pero debemos dejar un legado a nuestras futuras generaciones, a los que nos van a seguir a nosotros. Y ese es el gozo el cual me motiva a mí a ir hacia adelante. Todas estamos capacitadas, mis hermanas, todas, así como todas reconocemos que todos somos pecadores delante del Señor, asimismo el Señor nos ha capacitado a todas para exponer su palabra, para seguir el evangelio, para proclamar aquella verdad que el Señor quiere que nosotros manifestemos. Si creemos que somos inocentes y que no tenemos necesidad de tener un espíritu quebrantado, que esas cosas que estén ahí, sino que hemos visto y lo estamos viviendo, lo estamos viendo, percibiendo, entonces vivimos en una ilusión de nosotras mismas. Si nosotros decimos que somos inocentes, y la palabra del Señor también lo dice, la palabra del Señor también nos lo dice. Estamos viviendo una ilusión de nosotros mismos o que somos autosuficientes si no reconocemos que tenemos necesidad de quebrantar nuestro espíritu delante del Señor. Aquí hay una pregunta para reflexionar cada una de nosotras. ¿Qué es lo que nosotros ocultamos? ¿A quiénes nosotros más mentimos? ¿Estoy dispuesta a decir la verdad? Siempre decir la verdad, no importa el dolor que me cause o el dolor que cause a otros. El no contar mis fracasos pasados me mantiene en esclavitud y reconocerlos y recordarlos, me tortura. Y como mencioné antes, el único que nos recuerda todas las veces es el enemigo. Porque cuando venimos al Señor, Él ya nos perdonó, Él nos limpió, Él nos sanó y Él también promete que ya nunca más Él se va a acordar de nuestros pecados. Al confesar mi pecado, tengo misericordia, gozo y paz y triunfamos sobre el mal. Somos de bendición, el Espíritu de Dios es derramado sobre nosotras. Demostremos que nuestras vidas han sido transformadas por el arrepentimiento y la vida en Cristo Jesús. Demostremos a otros que vale la pena seguir al Señor, que vale la pena entregar nuestras cargas, nuestras luchas, nuestro sufrimiento, nuestras debilidades a Él, porque Él está con sus brazos abiertos todos los días, a cualquier hora del día, para que nosotros le manifestemos lo que sentimos. Nuestro instinto natural es evitar decir la verdad sobre nosotras,
sin saber que cada intento de escondernos de Dios mediante el silencio y la mentira es algo absurdo. Definitivamente es así. La fragilidad del ser humano finito. Podemos hablar que en esta pandemia nos ha hecho ver que no somos fuertes, no somos sabios, no somos grandes ni poderosos, sino que nos ha hecho caer de la vanagloria y nos ha llevado a la confusión que nos agobia. Y podemos, o mi pregunta es, las grandes potencias a nivel del mundo no han podido todavía lo que nosotros anhelamos, que se detenga la pandemia o el virus que confrontamos en estos momentos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que cumplir su propósito. El Señor tiene el control totalmente de todo esto que está pasando, pero la vanagloria del ser humano no lo deja tampoco darle la gloria al Señor. El ser humano quiere el poder y quiere endiosarse. Ese es su objetivo. Y muchas veces en las películas yo las veo como ellos las protagonizan tan perfectas y lo que buscan es poder, gloria, para ser fuertes, para demostrar la sabiduría que ellos tienen. Pero el único sabio, el único poderoso aquí es nuestro Señor. El que tiene, el que creó y tiene todo bajo control. Allá podemos ir a otra historia que está en Hechos del 20 al 25 al 26. En el Hechos 12, allí también podemos ver cómo el rey Herodes en Hechos 12, en el capítulo 12, el versículo 20, podemos mencionar la muerte de Herodes. Y leemos así la palabra del Señor. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al instante, al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Y acá, pues, investigando un poco más, la muerte del rey Herodes, dice que cuando él fue a ese desfile, su vestido era de plata. Y cuando él escuchaba esa voz que decía, voz de Dios y no de hombre, él lo tomó para sí y no le dio la gloria a Dios. Pero según Josefo, él padeció, investigando pues lo que era esa enfermedad, porque él murió comido de gusano. Él murió a los 5 días. También se dice que entre los 54 y los 70 años fue el ángel de Jehová que lo hirió y que él fue comido por gusanos. ¿Quién fue realmente Herodes? ¿Y por qué él quiso, o por qué él tomó la gloria que debió de darle al Señor? Primero, él se sentó en el trono de David. Despreció y odió a los judíos. Mató a los inocentes de Belén y allí estaba incluido el Señor Jesucristo. Se desposó de 10 mujeres
pero hasta ese momento él gozaba de una buena salud física. Las crónicas relatan que él pues manifestaba a cada momento intentos de asesinatos y envenenamiento. Él engendró entre 14 y 15 hijos y pues como mencioné que entre los 54 y los 70 años pues fue cuando él padeció esta enfermedad y él buscó a todos los médicos en esos 5 días. Él buscó todos los médicos y todas las medicinas habidas y por haber en el momento para que lo sanaran. Esta enfermedad era incurable para él porque era el ángel del Señor, el mismo Dios lo había cambiado. Padecía de fiebre, dolor por todo el cuerpo, malestar de colon, tenía tumores en los pies, tenía el vientre hinchado, putrefacción en el pene donde le salían los gusanos y pues acá al finalizar se le decreta una gangrena genital, donde él cada día era mayor su dolor, pero aún así él había mandado encarcelar a muchas personas en ese momento y él estaba con ese enojo y él decía que apenas él moría debían mandar sacrificar o matar a todas aquellas personas. O sea que muchas personas en su lecho de muerte pueden arrepentirse y conocer al Señor. Pero este Herodes, ni aún así, con todo lo que le estaba pasando, y yo decía, ay Dios, ¿cómo? Yo sé que mi cuerpo se lo van a comer los gusanos, pero antes, o sea, estando viva, que me salgan gusanos dentro de mi cuerpo y ese olor putrefacto que solamente el Señor lo ha dejado de esa manera, como cuando nosotros morimos, y aún así Él no se arrepentía, nunca se arrepintió. Señor, haznos odiar el orgullo. Cada una de nosotros somos orgullosas. Recuerdo un mensaje que le compartí a una compañera y me dice, tú me estás diciendo que yo soy orgullosa, pero cada una de nosotros manifestamos en cualquier momento orgullo. Y es ese uno de las formas que nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, es nuestro mayor pecado. Dios no entristece al hombre por el gusto, dice. Lo que le pasó allá a Herodes también en estos momentos quizás nos está pasando a nosotros. No damos la gloria al Señor y por ende la tragedia humana es la pérdida de la vista de nuestro Creador. Nos olvidamos de nuestro Señor. Nos olvidamos que Él es nuestro Hacedor y que todo lo que vemos a nuestro alrededor le pertenecen a Él. El delirio del hombre es desviarse, es salir del cerco del Señor, es ignorarlo. Dice también que nosotros somos ladrones de la gloria de Dios. Ladrones de la gloria de Dios, porque no le damos el honor y la honra a nuestro Señor con el reflejo de nuestras vidas, nuestra forma de hablar, nuestra actitud. Y como mencioné anteriormente, son cosas que nosotros ignoramos por completo, que decimos, no, eso no es malo. Yo creo que yo no estoy haciendo nada incorrecto, pero para el Señor que nos conoce a nosotros sí lo es. Sí lo es, pero ese también lo manifiesta el Señor por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros. También se dice que la muerte es el fin del hombre. Se dice que es mejor ir a un funeral que a una boda. Y yo me quedé pensando, ¿cómo que voy a ir mejor a un funeral antes que a una boda? Que es lo más bonito que uno puede apreciar. Pero dice que un funeral, tú reflexionas, tienes tiempo para reflexionar,
para tratar nuestros pecados y buscar a Cristo. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos frágiles. Un momento estamos aquí hablando y ya mañana no sabemos más nada o más tarde. Y entonces nos da el tiempo para buscar a Cristo. El Señor quiere sanarte, restaurarte, justificarte, levantarte de donde estamos, porque para eso vino su Hijo Jesucristo. Dice que también debemos llorar por los pecados de la humanidad. Y hoy en día creo que todos nos dolemos por lo que estamos viviendo. El Señor interrumpió la vida cotidiana que llevábamos, los planes familiares, el trabajo, nuestra vocación al servicio, el ir a la iglesia, de estar allá todos congregados. Pero el Señor lo que hizo fue volvernos a las casas para que nos humillemos, para que veamos la vara de corrección que nos doblega y que así, y poder así refugiarnos en su gracia y en su misericordia, porque eso es lo que Él quiere ahora, que nos humillemos. Ese es el objetivo de lo que estamos viviendo, que nos humillemos, que nos sinceremos con el Señor, que le entreguemos nuestras culpas. Nosotros al ir al Señor encontramos misericordia. Y esa es su promesa. Porque el que se aparta del pecado encontrará misericordia del Señor. Dios en su fidelidad nos da la oportunidad para arrepentirnos y Él nos dice hoy, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Quién eres? ¿A dónde te diriges? Nos está dando la oportunidad para arrepentirnos. Él sabe todo de nosotros, pero quiere que nosotros admitamos nuestras faltas, admitamos que andamos mal delante de Él. Sabemos también que la humanidad va en decadencia, sí, pero el Señor en su infinita misericordia y en su paciencia, Él está esperando que el hombre se arrepienta. Él nos está dando oportunidad para arrepentirnos, para buscarlo, porque Él para eso mandó a su Hijo Jesucristo. Recordaba que cuando este Herodes murió, él no tenía esperanza. Pero nosotros hoy tenemos esperanza porque el Señor Jesús vino a morir por nuestros pecados. Para el Señor no hay pecados grandes ni pequeños, son pecados de lo que nosotros actuamos cada día. No hay, por allí dice, un pecado medio ahí, turbio, blanco, negro. No, eso no existe. Para el Señor sigue siendo pecado, porque nuestra naturaleza es llevarnos a pecar. Pero también tenemos el privilegio, hermanas, de tener al Señor, que es el que nos lleva de triunfo en triunfo cada día. Dice la palabra del Señor que 7 veces se cae el justo y 7 veces se levanta. Porque esa es nuestra tendencia, a fallarle al Señor. En Hebreos 4, del 11 al 13, también podemos leer: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudo ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
O sea, no tenemos opción. Allá en Lucas 12:2 también dice, no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Y ante el tribunal del Señor, el tribunal de Cristo, allá cuando estemos en la presencia del Señor, no tenemos ninguna excusa. No vamos a tener excusa, no vamos a hablar, porque somos allá vamos a estar descubiertos totalmente. Nadie se va a poder resistir a la gloria del Señor. Entonces, mis hermanas, dediquemos tiempo a la oración para avivar nuestro corazón por medio de su palabra. Él quiere que avivemos nuestro corazón, avivemos y busquemos y estemos sintiendo, percibiendo ese primer amor cuando nosotros aceptamos al Señor. Vivamos ese amor, avivamos nuestro corazón, nuestro espíritu, al saber que por su palabra Él nos revela cada día quiénes somos y cómo podemos ser también, porque y cómo Él quiere que nosotros seamos, porque es su palabra, su bendita palabra. Allí está todo y allí no hay nada en nuestra vida que no se encuentre allí un detalle en la palabra del Señor, para que nosotros podamos ser fuertes, valientes y sigamos, no importa la circunstancia de nuestra vida. Como hemos estudiado que la circunstancia de nuestra vida no es lo que nos haga cambiar. Thomas Watson dice, el arrepentimiento es una medicina espiritual compuesta por 6 ingredientes especiales: reconocimiento de pecado, dolor por el pecado, reconocimiento por el pecado, ¿verdad? Dolor por el pecado, confesión de pecado, vergüenza por el pecado, odio por el pecado y abandono del pecado. Hermanas, ha sido un gozo poder compartir la palabra del Señor, hermanas. Como digo, no lo sé todo, solamente el Señor me ha dirigido y a Él sea la gloria, la honra y el honor por siempre. Hermana, gracias por escucharme, gracias por la invitación y gracias también por el tiempo que ustedes, dedican al Señor, que yo sé que lo hacen y que cada uno de nosotros tiene necesidad cada día de su palabra, que nos llena de gozo y nos llena por completo. Que el Señor me la bendiga.